Bueno, toca informar un poco sobre el viaje que realizamos con Ramiro hacia Alemania, a invitación expresa de los compañeros de GDL, que es el sindicato mayoritario dentro de Deutsche Bahn Alemania, un sindicato que se originó exclusivamente con la afiliación de los maquinistas y que con el paso del tiempo se ha ido abriendo, intentando ser un sindicato que abarque otras ramas de transporte ferroviario. Esto comenzó hace varios meses, cuando nos enteramos de que el operador que iba a estar en Uruguay iba a ser Deutsche Bahn, de origen alemán, una empresa estatal de Alemania. En esta iniciativa que tiene el sindicato de poder seguir organizando a todos los trabajadores de la rama, intentamos hacer un contacto con este sindicato hermano de Alemania para ver un poco cuál era la realidad de los trabajadores en ese país y conocer un poco de primera mano también qué tipo de ferrocarril se va a venir al Uruguay en los próximos años. Esto llevó a tener varias reuniones virtuales con los compañeros y bueno, en un momento surgió la invitación de ellos para viajar a Alemania. Cuando surge la invitación nos agarra en el medio de uno de los periodos más conflictivos, cuando las patronales no nos recibían y también se estaba desarrollando toda la pelea del movimiento sindical contra los 135 artículos de la LUC, lo que nos llevó a ir retrasando un poco esta visita. Y bueno, en un momento se fijó enero, también teníamos miedo de que fuera una fecha que no pudiéramos asistir, pero bueno, como se dio este preacuerdo con el gobierno en donde había una hoja de ruta para las negociaciones y había un periodo de calma, concurrimos a hacer esta visita y bueno, fue muy enriquecedora, sobre todo desde el punto de vista sindical, en el intercambio fraterno con un sindicato hermano que es un sindicato de la rama. La verdad que el recibimiento de los compañeros en Alemania superó cualquier tipo de expectativa que podíamos ver. Nos sentimos como en nuestra propia casa y tuvimos una agenda muy cargada. Fuimos 5 días y bueno, tuvimos una agenda muy importante donde los compañeros con el poderío que ellos tienen dentro de Alemania pudieron conseguir que Deutsche Bahn nos diera varias instancias formales a la Unión Ferroviaria, instancias que no hemos podido tener desgraciadamente en Montevideo desde que se formó el consorcio. Bueno, nos recibió el CEO de Deutsche Bahn Internacional en Alemania, o sea, el presidente de la parte internacional de Deutsche Bahn. Concurrimos al centro logístico de control en Leipzig, concurrimos a visitar los simuladores de tren que tiene Deutsche Bahn en la ciudad de Fulda y bueno, también pudimos hacer un viaje de 400 kilómetros en el tren de alta velocidad que tienen allí, que está circulando a 265 kilómetros por hora. En principio lo que más rescatamos de la visita, lógicamente, es el poder poner en el papel un acuerdo de solidaridad mutua con el sindicato y también la valoración que podamos hacer de estas diferentes instancias donde fuimos concurriendo. Yo tomé algunos apuntes de estas visitas, por ejemplo, el centro de control de Leipzig. En Alemania la infraestructura ferroviaria está dividida en 7 regiones, como en algún momento lo tuvo en Uruguay también, con controles regionales y un control central que está en Frankfurt. Este control regional que nosotros visitamos en Leipzig trabaja con 3 turnos donde hay 700 trabajadores, tienen 90 trabajadores a la orden para cualquier tipo de incidente que ocurra. Las estaciones no tienen personal, por eso esta cantidad de operadores en control hace que determinadas áreas la tenga un funcionario para operar allí los cambios de vía. Eso es lo que reviste esta cantidad de gente que trabaja en control, porque hacen el trabajo manual que nosotros hacemos en las estaciones, ellos lo hacen a distancia.
Tienen en cada control una oficina que es el Centro de Incidentes y Accidentes Ferroviarios, que cuando pasa cualquier tipo de accidente se deriva a esa oficina y es la que se encarga de citar a la grúa, avisarle a los bomberos, toda una cuestión que acá en Uruguay generalmente la hace Control Central. Ellos tienen determinada oficina que se encarga de eso. Tienen una escuela de formación, lleva casi 3 años la formación de un controlero en Alemania. Lo preparan también con simuladores de tren en la computadora, se simula como que estás corriendo los trenes, después hay un periodo de práctica y para llegar a ser un controlero habilitado prácticamente te lleva 3 años. Lo que pudimos observar de este centro de control, que está atado a una lógica que nosotros entendemos que en Uruguay no se está poniendo en práctica, que es que las estaciones dependan del mismo centro de control, cosa que en Uruguay no está pasando porque en esta reestructura que se está llevando adelante el Ministerio de Transporte se haría cargo de control trenes y por un lado las estaciones estarían en AFE, que a su vez no es deja de ser el ente regulador y pasa a ser un operador más de pasajeros. Eso no es compatible con lo que pasa a nivel internacional, que un operador tenga el control de las estaciones. Las estaciones en Alemania están bajo el control del Estado a través de Deutsche Bahn, que es la empresa pública. Luego concurrimos también a la ciudad de Fulda, donde allí visitamos los simuladores de trenes que tiene Deutsche Bahn en Alemania. Hay 5 simuladores de trenes con las principales locomotoras que trabajan allí en el país. Una cuestión a tener en cuenta que desde la década del 90 en Alemania y en casi toda Europa hay un conductor solo por tren. Esto debido a la privatización en su momento. Es una situación que ocurre. Puede haber algún tren de carga que pueda llegar a tener dos maquinistas y ayudante, pero no es lo normal. En la mayoría de las locomotoras hay un trabajador solo. Incluso se le está planteando al sindicato, a GDL, que en el futuro del ferrocarril en Europa se está planificando que sea sin maquinistas. Eso es una pelea que tienen que dar los sindicatos ferroviarios en Europa, porque ya hay, nosotros estuvimos en uno de los aeropuertos donde hay un tren que circula y te arrima el avión y no está conducido por nadie. Tiene un trayecto designado y el tren circula solo. Y eso es un poco lo que se viene en Europa para los trenes de alta velocidad, sobre todo para el servicio de pasajeros. Estos simuladores tienen un costo, poder comprarlos y ponerlos en práctica, de $4 millones cada uno. Estuvimos consultando si estos simuladores estaban siendo los que capacitaban a los trabajadores que fueron seleccionados por Deutsche Bahn para correr en el ferrocarril central, y se nos dijo que no. Están siendo capacitados mediante programas de computación en España y alguna práctica arriba de la locomotora, pero no en los simuladores. Cuando consultamos el motivo, se nos dijo que Deutsche Bahn no tenía por el momento instructores que pudieran hablar español y que ese era uno de los motivos. Eso ahí hubo una intervención de GDL diciendo que eso debía corregirse, que era un disparate que eso sucediera, teniendo toda la tecnología que se lleve a capacitar a los trabajadores a lugares donde esta tecnología no está. De parte de GDL nos plantearon que ellos estaban trabajando en la posibilidad de comprar un simulador propio para el sindicato,
Esto porque Deutsche Bahn es la empresa más grande y es la única que tiene esta capacidad. Hay otras empresas más chicas en el país que no capacitan a los trabajadores de la mejor manera, y esa era como una intención que tenía el sindicato, que todavía no sabía si lo podía llevar adelante o no, de comprar un simulador para poder capacitar a los trabajadores y que todos estuvieran con el mismo nivel de preparación. Consultamos por cuál era el nivel de preparación que tenían los trabajadores que van de Uruguay. Hay una preparación inicial de 13 meses que es para poder manejar la locomotora Stadler, que es la que viene a Uruguay, pero que en Alemania terminar de poder preparar un maquinista que pueda operar en todos los trenes que hay en la red le lleva casi el mismo proceso que hoy decíamos sobre un controlero de trenes, entre 3 y 4 años. Anualmente todos los conductores, sea cual sea su foja de servicio, sea cual sea el nivel de preparación que tengan, tienen que pasar por los simuladores a dar una prueba, tienen que dar una prueba teórica también. O sea que constantemente hay una actualización de los conocimientos de los trabajadores y bueno, nos decían los compañeros que el nivel de salvar esos exámenes es altísimo, porque la preparación previa es muy buena y después la experiencia hace que cuando un conductor se sube a un simulador de esto, prácticamente le dé 100%. Bueno, para llegar allí al simulador tuvimos también la experiencia de correr en la cabina del tren de alta velocidad que tiene Alemania, un recorrido de 420 kilómetros que se hizo en 2 horas y media más o menos, un tren que en su punto máximo desarrolló 265 kilómetros por hora. El tren está para correr a 350, pero la vía le permite ir solamente a 265 kilómetros en la hora. Y bueno, y después lo que seguramente haya sido la instancia más importante y la que el sindicato esperaba era la reunión con el CEO de Deutsche Bahn Internacional. Nosotros fuimos con algunas aspiraciones concretas, por ejemplo, que Deutsche Bahn en Uruguay reconociera al sindicato, porque habíamos tenido antes de que fuera adjudicada como operadora de carga algunas reuniones con representantes de la empresa en Uruguay, donde se nos hacía hincapié de que ellos buscaban siempre el buen relacionamiento con los sindicatos. Y bueno, después que se formó este consorcio que tiene 3 patas, con Deutsche Bahn, con Cointer y con Christophersen, las negociaciones con el sindicato dejaron de existir. Nosotros íbamos con el planteo de que se reconozca el sindicato, de que se permitan asambleas de trabajadores ni bien se inicie el transporte de carga, y que Deutsche Bahn se presente a la negociación colectiva, que es ley en Uruguay, porque bueno, desde la rama de la carga hoy, bueno, si bien hace poco tiempo se presentó CELF, en su mayoría quienes representan a las patronales del transporte son los camioneros. Planteamos un antecedente que fue una reunión con quien hoy es el presidente de Deutsche Bahn en Uruguay, Luis Rivero, que fue desarrollada el 9 de diciembre del 2020. En aquel momento concurrimos con Mariano y también con Carlos Saramendi, porque estábamos en el proceso de cambiar de directiva. Y bueno, fue una reunión que nosotros en su momento la vimos como productiva, donde ellos decían que tenían la intención de reconocer al sindicato. De eso pasaron 2 años, el 30 de junio del 2022 le mandamos una carta a Luis Rivero, certificada por correo, sabemos que le llegó y nunca fue contestada. Y este era el planteamiento principal que llevábamos, la falta de respuestas por parte del consorcio en Uruguay hacia la Unión Ferroviaria, que teníamos la intención de presentarnos como sindicato y empezar a tener una relación previa a lo que será la operación de los carriles de trenes en Uruguay.
Bueno, allí lo que se nos manifestó por parte de la empresa es que ellos no tienen el poder en Uruguay de poder asegurar que nos vaya a recibir el consorcio que acá ahora tiene la denominación de BCCT, porque Deutsche Bahn es el único de los tres que lo conforman que no pone dinero en este proyecto. Deutsche Bahn pone la experiencia ferroviaria en infraestructura, pero el dinero para la obra y para la compra de materiales lo ponen las otras dos empresas. Entonces ellos entendían que no tenían forma de ejercer una presión real para que en Uruguay se reciba el sindicato. Allí lo que contamos fue con el fuerte respaldo de GDL, que el vicepresidente en su intervención le dijo a la empresa que no pretendía que Deutsche Bahn hiciera un esfuerzo para que en Uruguay se recibiera el sindicato, sino que debían hacerlo porque el problema no era con la Unión Ferroviaria solamente, sino con GDL también en Alemania. Lo cual a nivel político para la Unión Ferroviaria es muy importante porque claramente le pone un poco de presión a las patronales. Bueno, estamos esperando que alguna de estas gestiones surja efecto. Sí nos hicieron una presentación muy rigurosa de cuál va a ser el proyecto en Uruguay, esto previo a lo que se conversó políticamente. Se habla de unos 60 trabajadores, incluyendo maquinistas, taller y algún área administrativa que tenga que ver con el contralor de sus propios trenes. Se nos dijo que la información que ellos manejaban es que el Ministerio de Transporte iba a regular la infraestructura, iba a tener el control central y la regulación de la reglamentación, lo cual ya lo sabíamos, pero bueno, siempre hubo rumores de que Deutsche Bahn iba a desembarcar con su propio control. Por lo menos en esta instancia eso no se manejó. Le dijimos todos los atrasos que había en cuanto a la obra, en cuanto a la implementación, de que pasaron 3 años y no se capacitó a los compañeros de control trenes, no se dio ninguna señal de quiénes van a regular en todo ese trayecto lo que tiene que ver con las señales. Y bueno, ellos dijeron que conocían todos esos atrasos, pero que no podían dar una opinión política que no les correspondía. Y bueno, en líneas generales es un poco eso lo que pasó en cuanto a la reunión con las autoridades de Deutsche Bahn. Nos venimos muy conformes, sobre todo con la intervención de este sindicato hermano, que nos dio un fuerte respaldo al transmitirle a las autoridades que no era que solamente traían a la Unión Ferroviaria para presentarlo, sino que había un respaldo detrás y que el problema que se estaba desarrollando en Uruguay iba a ser un problema que se podía trasladar a Alemania. Eso fue lo más importante, y sobre todo también, después lo vamos a hacer circular, lo tenemos acá, pero ya se vio por las redes sociales, el acuerdo de fraternidad con GDL, que creo que es lo más importante de este viaje, es poder llevar a cabo lo que muchas veces se dice de la boca para afuera, del internacionalismo proletario, poder ponerlo en la práctica con señales claras, en este caso de parte de los compañeros en una reunión con una patronal transnacional, poder tener ese acuerdo que nos va a ayudar seguramente cuando tengamos que transcurrir algún conflicto, un respaldo de un sindicato de estas proporciones, que para que se entienda tiene 40.000 afiliados en Alemania. Estaban preparando instancias de lucha para el mes de noviembre para recuperar la inflación perdida en el año, porque en Europa la guerra afectó mucho la suba de tarifas, y bueno, conocemos desde antes de estas instancias que los compañeros han ganado reiteradas veces huelgas por la recuperación de salario, por el poder que tienen, sobre todo con lo que tiene que ver con el sistema de pasajeros, que amagando hacer un paro se paraliza media Europa. Entonces, bueno, en líneas generales venimos muy contentos
con el acuerdo logrado, con la recepción que nos dieron los compañeros. Los invitamos a venir a Uruguay cuando ellos lo dispongan. Se entendió que lo mejor sería cuando el ferrocarril central esté en funcionamiento. Y bueno, eso es un poco la experiencia en general de lo que fue este viaje.